La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Día 54, conflicto en Medio Oriente. Están pasando cosas en el mundo. Adriano Rivadeneira está con nosotros. Buenos días, Adriano. Buenos días, Nicolás, Fran, Sebastián. Un privilegio de la invitación. ¿Todo bien? Sí, siempre un placer y agradecido de tu presencia y tu gran podcast. Recordemos el podcast de Adriano. Se llama Historias Felices y Tristes de Occidente. Entre hoy día y mañana va a salir el próximo episodio, el segundo sobre Napoleón. Hay que escucharlo antes de ver la película, ¿no? Así Sí. lo leí en una nota de internet. Sí, hay que escucharlo antes de la película y también hay que ir a ver la película libres de salir a buscar, digamos, algo histórico. Yo nunca he visto una película sobre la historia que le achunte algo. Antes de pasar al alto al fuego en Medio Oriente y todo lo que involucra a Hamas y el ejército de Israel, sobre Napoleón, brevemente, a propósito de tu podcast, que ya tiene el primer capítulo disponible en Spotify y viene el segundo, pequeñas impresiones y comentario para quien quiera verla o tenga que verla. La película, mira, bueno, como te dije, ninguna película sobre historia, digamos, literalmente tal, que puede ser Corazón Valiente, por ejemplo, se me ocurre El Gladiador. No hay nada más lejano de la historia que tratar de hacer una película sobre eso, porque hay que sumarle la dramaturgia al cine, y eso implica que no puede aburrir, y no hay nada más fome que una batalla medieval. Eran batallas de días y días, donde moría muy poca gente, entonces hay poca acción. En las guerras napoleónicas las bombas no explotaban. Y claro, cuando uno ve estas películas, se hace una idea equivocada sobre lo que va a buscar. Por lo demás, yo soy muy partidario, o sea, estoy muy en contra, digamos, de la crítica de cine en general. Es algo que no ayuda antes de ver una película. Yo creo que cada uno tiene que quedarse con su impresión y con su sensación. Y creo que vale la pena recordar que es imposible hacer películas colosales como las que hace Ridley Scott. A estas alturas, todo el cine hollywoodiense está encanalado hacia hacer remake y reboot de cosas inútiles Me acabé de que ya no necesitamos. Me acabé de acordar a Matías del Río que una vez en la tele comenta, dice, bueno, Gladiador, dice, increíble esa época, es una película, no tienen aquí. No, y además o sea, ya el cine no puede viajar en el tiempo. No, y además el Gladiador es particularmente mala en lo historiográfico, porque los romanos no marchaban como las tropas napoleónicas en la batalla inicial. Me acordé de esa Marco Aurelio murió de peste, mira qué fome. No murió ahogado por su hijo, y Cómodo, que es el emperador, que es Joaquín Phoenix por lo demás, que es una interpretación extraordinaria, era un artista, ¿ya? No era un sanguinario, era un poeta, era un músico y era un actor. El emperador. Hacer historias del cine siempre de forma... Joaquín Phoenix está en Gladiador, está ahora en Napoleón y estuvo también en el Joker. Mira la importante presencia de este actor. Oye, Adriano, volviendo a la realidad, Hamas está dispuesto a prolongar la tregua en Israel otros 4 días más. Cuéntame un poco cómo has visto esta tregua que ha permitido liberación de personas de ambos bandos. ¿Cómo deja esto en función de la guerra que partió el 7 de octubre y que ya está pronta a llegar a los 2 meses? Yo te diría que Israel nunca quiso la tregua. Yo creo que esta tregua es fruto de un trabajo diplomático que hizo Estados Unidos a través de los aliados de Israel en el futuro acuerdo de Abraham, en específico Qatar. Estos son los países, digamos, que trabajaron esta tregua para el intercambio de rehenes. Hamas está celebrando esta tregua porque Hamas está perdiendo la guerra y está perdiendo mal. Y está perdiendo mal porque no creo que sus, digamos, elementos verticísticos desde un punto de vista político sean personas competentes o que tengan alguna idea de cómo funciona esto. Nadie se esperó la reacción de Israel, que por lo demás lleva 14.800 muertos, 7.000 personas desaparecidas, la mitad de los pozos de la ciudad están inutilizados. Yo creo, o sea, cuando tú le haces esto a un adversario, haces que ese adversario pierda.
está perdiendo Hamás la guerra. Y para ello es un respiro súper necesario, para qué decirlo, para los civiles. El intercambio, y tú te das cuenta de eso en cómo está evaluada, digamos, cada persona en el intercambio de rehenes. Si uno tiene algún tipo de digamos, de información o experiencia práctica de lo que son, digamos, un secuestro y ligado a yo te pido que liberes a mi contraparte, ¿no? 1 a 1 es un muy mal intercambio. Yo creo que 1 a 10 es un buen intercambio. O sea, yo te devuelvo a 20 mujeres y niños israelíes y quiero que 200 de mis palestinos salgan de las cárceles, y los palestinos que están saliendo de las cárceles son poco más de 30. Entonces les está yendo súper mal a Hamás en este intercambio de rehenes. No obstante, el Quds, que es una cadena de noticias afiliada de Hamás, haya publicado que en Cisjordania la gente está celebrando. Yo creo que Hamás no tiene nada que celebrar. O sea, que te intercambien 1 a 1 rehenes israelíes con palestinos quiere decir que tú estás perdiendo muy mal el choque. Y porque se ha prolongado mucho más de lo imaginado también esto del intercambio de rehenes. Sí, y claro, están tratando de trabajar para lograr lo más posible y tener por lo menos una victoria mediática, ¿ah? Respecto a esto. O sea, mientras más rehenes palestinos salgan de las cárceles israelíes, más tú puedes celebrar, pero aquí no hay absolutamente nada que celebrar. Y me parece que Israel está ganando en todos los frentes, menos que en el mediático, que es el frente en el que nunca han ganado. Así que tampoco se puede hablar digamos, en ese contexto, tampoco vamos a decir que esto es algo novedoso o positivo. Ya a Israel no le interesan los medios, no le interesan las marchas, nada de eso está en la agenda de lo que necesita Israel para su subsistencia. Netanyahu además dijo que esta tregua va a terminar. Ya ojalá anhelemos todos, recémosle a los dioses, diosa que tengan, para que esto termine, porque es una masacre y es horrible, pero Israel no creo que esté conforme. Israel quiere destruir a Hamás. Claro. Y yo creo que Gaza va a quedar intervenida al final de esto. Está bueno que se pueda llegar a algún tipo de cosa de tregua, ¿okay? Es una buena señal, porque significa que hay espacios diplomáticos, existen canales, aunque los gringos no puedan ejercer mucha presión, como con Israel, como antes, como uno se puede imaginar, cómo ejercerían presión con un país latinoamericano, ¿no? No, Israel se liberó bastante de ese juego también, y se manda bastante solita. Y está súper debilitado por lo demás Estados Unidos respecto de esto, porque imagínense que esto empezó hace mucho tiempo y acaban de obtener 4, 5, 6 días de tregua, que es bien poco, pero celebrémoslo, y celebremos que hay espacios de negociación, y celebremos y anhelemos que esto termine pronto. Aún así, repito, es súper mala la proporción de liberación de rehenes. Es súper mala para Hamás y es súper mala para Palestina, y significa que Hamás está negociando desde una posición de debilidad fuertísima, mucho más que antes, mucho más que antes. Estamos en vivo con Adriano Rivadeneira, nuestro experto internacional, a propósito de lo que estamos observando en este día 54 de conflicto en Medio Oriente. También lo que se ha observado respecto a las secuelas de esta tregua y de la liberación de rehenes son eso mismo, las secuelas tal cual, físicas y psicológicas de los niños. Han habido algunos padres que dicen que estos niños ni hablan, porque claro, en su mayoría eran niños lo que se observó de liberación de rehenes, y eso puede perdurar, bueno, para toda la vida incluso, quizás. Sí, bueno, hay muy buenos tratamientos psicológicos para los veteranos y para los que viven experiencias fuertes. Se llama EMDR, el tipo de terapia que se aplica en estos casos. Mira, las secuelas de las guerras son lógicas y son terribles, y sobre todo imagínense que estos rehenes israelíes estuvieron bajo las bombas de su mismo ejército, todo este tiempo que estuvieron raptados, o sea, desde el 7 de octubre, ahora estamos en 29 de noviembre hoy día. Esta gente estuvo bajo las bombas todo el tiempo que los palestinos estuvieron bajo las bombas.
y muchos murieron. Me consta que han muerto varios de los rehenes israelíes, no tanto como se podría haber imaginado, visto a la envergadura de la masacre que está cumpliendo Israel en Palestina, pero aún así, yo la verdad desprecio los conflictos armados, desprecio el tipo de solución, desprecio el tipo de política que lleva a esto. Y francamente me gustaría, siempre pienso en esto, que volviéramos a los vuelos de la época napoleónica, ¿no? No sé si ustedes vieron Barry Lyndon, la película, la obra maestra de Stanley Kubrick, donde la gente resolvía sus problemas con las pistolas y en personal, ¿ya? Entonces pusiéramos a Netanyahu con el jefe de Hamas, si es que está vivo, uno de los jefes. Israel ha dicho que ha matado a muchos, yo no sé cuántos han muerto en realidad, y los pusiéramos a duelar en vez de masacrar soldados, civiles, niños, destruir ciudades. O sea, lo mismo se me ocurre con Ucrania, ¿no? Zelensky, sí, con Putin. Yo los pondría a ellos a pelearse entre sí, no metería más gente. No mandar a otro. Claro. O sea, esto es que yo no quiero decir una banalidad, pero esto es una porquería. Es una porquería lo que está pasando en Israel. Es una porquería lo que está pasando en Gaza. Es una porquería lo que está pasando en Cisjordania. No me puedo creer que todavía, y uno, claro, lo piensa desde su humanidad, ¿cómo seguimos resolviendo nuestros conflictos así? Y por supuesto el análisis de la complejidad te lleva a analizar estos temas como los tratamos de analizar nosotros siempre, ¿no? Pero nunca sobra enfatizar el hecho de que esto es una porquería inaudita y tiene que parar. Y por suerte que alguien está negociando para que por lo menos los rehenes se liberen. Imagínense que hay niños y mujeres presos en Israel. Sí. Niños y mujeres palestinos presos en Israel. Y todo ese tema de los túneles que están por debajo de los hospitales. Sí, claro. Pero ahí había una infraestructura militarizada. Sí. Más, una de las secuencias más impactantes de todo lo que hemos visto de guerra, que estamos observando, son los bombardeos a los túneles. Es impresionante, porque realmente hay una red abajo construida. Sí, cayó un poco también esa inocente pretensión de Hamas desde una perspectiva comunicacional también, de que Israel estaba bombardeando los hospitales. Sí, Israel está bombardeando los hospitales porque en los hospitales hay milicianos, y me parece que cayó un poco, ¿no? Eso de que eso no es así, lo que no justifica el bombardeo de un hospital. Pero sí es importante que caigan las mentiras, ¿no? Aunque en las guerras siempre se miente. Sí, lo primero que cae en la guerra es la verdad. Adriano, muchas gracias por esta conversación esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Adriano.